Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena para que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Por tu misericordia en concedernos estar aquí. Una vez más hemos cantado, hemos traído nuestras ofrendas. Nosotros nos gozamos en exaltar tu fidelidad, sobre todo la muestra de tus misericordias. Y aquí estamos listos ahora. Ahora es tu turno, Señor. Y ahora estamos con oídos atentos, abiertos, para que nos hables tú. Háblanos de tal manera que podamos ser edificados en nuestros corazones, que no haya la más mínima duda de que tú has ministrado a nosotros. Así que visítanos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Me pueden sentarse. Bueno, si ustedes no quieren ver un pastor en un sauna, yo lo que hice es que me quité la chaqueta que hacía ahí para evitar problemas de calor. Muy bien, como decíamos, estamos en un estudio consecutivo del libro de Proverbios. El tema que hemos enfocado ha sido particularmente el tema de la tentación sexual. Pero en verdad, toda tentación tiene como propósito desviar nuestra atención de la verdadera fuente de satisfacción que es en Dios. Una de las cosas que como creyentes tenemos que aprender es esta: las tentaciones siempre serán un desafío que como creyentes debemos enfrentar en esta vida. Ahora, una de las verdades más consoladoras en todo esto es saber que Jesús puede y quiere auxiliarnos en medio de la tentación. Nosotros no estamos solos en este asunto. Jesús está por nosotros. La pregunta es esta: ¿y en qué sentido eso es consuelo para nosotros? ¿Qué hace de Jesús un candidato especial para esta labor de ayudarnos en nuestras tentaciones? Bueno, lo primero es que Él fue tentado. Hebreos capítulo 2, verso 18, no lo busquen, dice así: pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, entonces Él es poderoso en socorrer a aquellos que son tentados. Jesús sabe de lo que estamos hablando. Él lo vivió, Él lo experimentó. ¿Le ha pasado a usted que a veces le está contando un problema a alguien, pero la otra persona no tiene ni idea de qué usted le está hablando? ¿Saben los pastores, en mi caso que trabajo mucho en consejería? Esa es una de las dificultades más grandes que hay. Porque a veces una persona está contando, está incluso llorando, y yo estoy tratando de decir: Señor, ayúdame para yo no lucir frío ni indiferente, pero Él me está contando de algo que yo nunca en mi vida he experimentado. Entonces eso crea una distancia. Bueno, ese no es el caso de Jesús. Jesús fue tentado y Jesús se complace en proveer misericordia y gracia para nosotros cuando estemos en necesidad. Entonces es una manera de decir así: Jesús, en todo nuestro andar en este mundo, nuestra mejor ayuda está en Él.
Nadie puede entendernos como Él, nadie puede amarnos como Él. Jesús es nuestro principal regalo. Ahora, ¿por qué es importante entonces estudiar la tentación de Jesús? Bueno, esto puede ayudarnos en varias maneras. En primer lugar, nos recuerda de nuevo que Jesús sí nos entiende en nuestras tentaciones. Pero lo segundo es que nos ayuda a entender cómo podemos responder a la tentación, imitando a Jesús. ¿Cómo podemos vencer cuando somos tentados? Aquí estamos entonces en la lectura que hemos leído, el hermano Braulio leyó, Mateo capítulo 4. Yo primero quiero como que subamos a 55,000 pies de altura y podamos entender la secuencia de lo que viene pasando. Mateo capítulo 4, verso 1, lo que encontramos es el nacimiento de Jesús. Eso es muy importante porque a veces nosotros decimos, ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Usted no tiene que ir a un seminario y complicarse la vida. Simplemente en el Antiguo Testamento Jesús era una promesa. El Nuevo Testamento comienza con decir Jesús nació. En el capítulo 2 encontramos a Jesús siendo un niño ya teniendo un llamado soberano en su ministerio. Lo que encontramos es cómo él fue protegido de las matanzas abiertas que hubo en los niños de su época. En Mateo capítulo 3, ahora viene ya Jesús a ser introducido oficialmente en su ministerio terrenal, el bautismo de Jesús. Eso es uno de los capítulos más hermosos en la Biblia, porque Juan, que iba delante de él preparando el camino, pero no era él. Y cuando Jesús apareció, Juan dice, ese es, de ese que hemos estado hablando. Y llegamos ahora al capítulo 4. ¿Cómo se relaciona todo este lío? Bueno, esto tiene una secuencia. La tentación de Jesús es parte de la preparación del ministerio de Jesús. Así que es muy importante entender lo que estamos sucediendo aquí. Yo quisiera primero que consideremos la introducción al tema de la tentación. Lo primero que yo quisiera que veamos, los primeros 2 versículos que nos dan el contexto de todo esto, el inicio de la tentación. Dice Mateo 4, 1 al 12, el texto que fue leído. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y entonces tuvo hambre. Después que Jesús se ha identificado con los pecadores por causa de su bautismo, en el capítulo 3, fue algo hermoso, como hasta Jesús también fue bautizado. Ahora Jesús pasa a otro tipo de identificación. Jesús está cumpliendo como sus capacitaciones, por así decirlo, y ahora Jesús va a establecer un hecho histórico en el cual se va a identificar con nosotros. Ya no en el bautismo, ahora va a ser en la tentación. Lo primero que encontramos es que dice que Él fue llevado por el Espíritu. Esto ha causado mucha controversia, porque Espíritu ahí está con E mayúscula. Eso quiere decir Espíritu Santo. Y por tanto fue una parte necesaria de su ministerio. El Espíritu lo llevó ahí. Ahora miren el contraste. Mateo capítulo 3 es totalmente diferente a Mateo capítulo 4. En el capítulo 3 encontramos la gloria del bautismo de Jesús. Una cosa maravillosa, hasta como una paloma se posó sobre él para confirmar que Dios lo había elegido. Ahora, en cambio, es un desafío de una tentación. En el capítulo 3 todo era fresco, no con el calorazo que hace aquí ahora, sino era las aguas del Jordán. Pero en el capítulo 4 estamos como ahora, desierto, árido, seco. Mi esposa y yo vivimos 7 años en Arizona.
que es una zona de desierto. Eso es árido, ahí no hay agua. El agua es una ilusión óptica en un desierto. No solamente eso, en el capítulo 3 es una celebración. Había una gran multitud. En el capítulo 4 es algo muy aislado. Jesús está solo. Lo que hay es un gran silencio. En el capítulo 3 el Espíritu Santo reposaba sobre él como una paloma. Ahora el Espíritu lo lleva a un desierto. En el capítulo 3 viene la ternura de un padre que le dice, ese es mi hijo amado. Pero ahora es como la crueldad de Satanás, el tentador. En el capítulo 3 Jesús es ungido. En el capítulo 4 Jesús es atacado. En el capítulo 3 es el agua del bautismo. En el capítulo 4 el fuego de la tentación. En el capítulo 3 se abrieron las puertas de los cielos. Ahora parece como si se abre el infierno delante de él. ¿Usted puede ver la diferencia entre un capítulo y otro? Eso es impresionante lo que hay. Jesús, esto es importante, Jesús no necesitaba ser tentado para crecer. Esto no tiene nada que ver con crecer como persona, sino que Él soportó la tentación para poder identificarse con nosotros, para poder demostrar su carácter santo y sin pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahora, déjenme enfatizar de nuevo el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede tentarnos, pero el Espíritu Santo sí puede llevarnos a un lugar donde seremos tentados. Santiago capítulo 1, verso 13 dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo es que dice aquí que Dios no tienta a nadie? Pero es obvio que fue el Espíritu Santo que lo llevó. Bueno, hay una diferencia. En el texto aquí en Mateo, la obra asignada al Espíritu es que lo llevó a un lugar donde Jesús fue probado, tentado. En Santiago lo que se está hablando es de la tentación en el sentido de que es impulsado a hacer lo malo. Dios sí permite las pruebas en nuestras vidas con el propósito de santificarnos, pero Dios nunca nos tienta para inducirnos a la maldad. Son dos cosas diferentes. En Mateo, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto con un propósito redentor. ¿Saben por qué? Porque Jesús iba a demostrar que podía vencer la tentación para ser un gran salvador ahora para nosotros. Pero en el otro caso, el diablo, en cambio, tienta a Jesús para provocar su caída. Dios prueba, pero Dios nunca tienta hacia el mal. ¿Estamos entendiendo la diferencia? La obra de Cristo en Mateo 4:1 es muy fundamental para nuestra salvación. Jesús necesitaba vencer la tentación. Esa era la manera de garantizarnos que Él es un Salvador perfecto, que Él puede socorrernos por medio de las tentaciones. Una de las cosas que dice el texto es que Él fue tentado por el diablo, dice el verso 1 al final. Entonces el diablo sí es el gran tentador. De hecho, es interesante que fue una directa intervención del enemigo. El diablo mismo fue el que lo hizo. ¿Saben que eso es importante? Porque eso fue una tentación mucho más severa. Cuando es el diablo mismo que lo hace, es muy diferente al caso de nosotros. Usualmente son demonios, no el mismo Satanás. Los demonios tienen menos poder. Jesús soportó niveles de tentaciones que nosotros nunca vamos a tener que soportar. Porque el texto dice muy enfáticamente, fue tentado por el mismo diablo.
dice el original en el griego. El punto es, era necesario que Jesús participara y venciera para la oferta del Salvador que Él es hoy para nosotros. Otra cosa que dice que fue tentado por 40 días. Dice el verso 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y entonces tuvo hambre. Mateo primero describe el lugar físico, el desierto de Judea, y ahora la condición física severa de Jesús. Un ayuno tan largo. Algunos estudiosos y científicos dicen que después que los dolores del hambre regresan, después de un ayuno así, que dice, tuvo hambre, físicamente hablando, es cuando una persona empieza a debilitarse tanto que puede llegar a morir. Sus fuerzas están drenadas. El texto insiste, 40 días y 40 noches. Y esto es un periodo muy familiar en las pruebas de la Biblia. Ese 40 es increíblemente popular en la Biblia. Tanto en los días de Moisés como en Israel por el desierto. El 40 aparece, ya sea en año, en mes, en días, pero está ahí. Y Jesús tendrá éxito en donde la nación de Israel falló. 40 días, pero Jesús sí pudo hacerlo. Lo otro que llamamos la atención es la intensidad de la tentación. La intensidad de la tentación. Uno de los textos paralelos, es decir, otro de los evangelios que narra el mismo evento es Lucas. Oigan lo que dice Lucas 4, 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Es decir, que Jesús fue tentado todo ese tiempo de 40 días. Y estas 3 tentaciones que se registran aquí fue la culminación del proceso. Es mayor tentación a mayor debilidad. Esta fue como la última bala del enemigo. Ya cuando humanamente Jesús estaba drenado, le reservaron estos 3 regalitos, por así decirlo, para el final. Todo eso como una introducción al tema de la tentación. Ahora, lo que encontramos aquí, hay 3 tentaciones específicas. Cada una de ellas ilustra unas circunstancias específicas y unas necesidades específicas, y nosotros necesitamos entenderlas. En primer lugar, la primera tentación. Miren el verso 3 y verso 4. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, es importante que Satanás aquí está apelando a los deseos de la carne. Si usted le fuera a poner una categoría a cada tentación, si lo ordenáramos en naturaleza, está en la tentación donde Satanás apela a los deseos de la carne, a sus necesidades físicas, igual que a nosotros. Vamos a ver ahorita más adelante la aplicación para nosotros. Lo primero que dice, acercó el tentador. Esto no es una cuestión hoy de si vendrá el tentador, sino cuándo vendrá. Lo que el autor divino aquí revela es que es un asunto de tiempo. Eso no es si quizás el tentador venga. No, cuando venga, porque es seguro que va a venir, es la idea. Eso es lo que está resaltando aquí. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía, Dios tuvo un solo hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin ser tentado. Todos los hijos de Dios van a ser tentados, incluyendo a Jesús. Y esto fue lo que le dijo Satanás. Si tú eres el Hijo de Dios. Vamos a empezar por ahí. Una real traducción diría, ya que eres el Hijo de Dios.
La tentación no era Satanás cuestionando la deidad de Jesús. Satanás asumió que era el Hijo de Dios. Lo desafió a que probara esa deidad por medio de sus obras milagrosas. Es como si Satanás dijera, ya que sabemos que tú eres el Hijo de Dios, esa es la idea de lo que se está narrando. No es cuestionándolo. Dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto era una tentación para que Jesús usara sus dones con propósitos personales, con propósitos egoístas. Satanás sugirió a Jesús que usara sus poderes milagrosos para proveer comida para sí mismo. Esta tentación estaba parcialmente dirigida a ceder ante el hambre, a ceder ante el ayuno que Jesús estaba haciendo. Básicamente la idea era esta: trabajar algún obstáculo que impidiera el propósito de Dios en la vida de Jesús en ese momento. Satanás sabía muy bien lo que estaba pasando. Jesús iba a demostrar, estaba ayudando. La oferta de Satanás es, muchachos, no sufra tanto, por así decirlo. Con tanta hambre y tanto poder, ¿por qué tú no resuelves tu problema? Esa era la idea de propuesta aquí. La idea era provocar a Jesús a considerar que tenía el poder y más que eso tenía el derecho de poder suplir sus necesidades. Es una invitación que apela a sus deseos, que apela a sus anhelos carnales, no a sus convicciones, sino a sus deseos. ¿Qué hizo Jesús? Mateo 4, verso 4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no se defendió de una manera silenciosa. Jesús respondió a Satanás y lo hizo con la palabra. Eso es un punto muy importante que lo veremos luego. Dice, escrito está. ¿Y dónde eso estaba escrito? Lo que Jesús dijo. Bueno, Jesús está citando un texto de Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. Era parte de la ley, los primeros 5 libros. Estaba escrito. Jesús desde niño aprendió la ley. Se lo sabía de memoria. Deuteronomio 8, 3 dice, y él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó como el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Esa ocasión, cuando Dios reveló eso, estaba explicándole que Dios es un Dios soberano, que Dios tiene control de la circunstancia, que Dios sabe lo que Él está haciendo en nuestras vidas, que Dios va a proveer a nuestras necesidades de la manera correcta. Dios estaba hablando a su pueblo en Deuteronomio para darle aliento y esperanza. Eso es en medio de las grandes necesidades del pueblo. Y Dios le dijo, yo sé lo que estoy haciendo. Confíen en mí, yo voy a proveer. Y al citar este texto, Jesús demuestra que toda palabra que sale de la boca de Dios debiera ser más preciosa para nosotros que la misma comida. Que todo lo que sale de la boca de Dios debiera ser más precioso para nosotros que los deseos de la carne. Lo que Satanás sugeriría, lo que Satanás está sugiriendo aquí en sentido humano tiene sentido. O sea, ¿para qué morirte de hambre si tú tienes opciones? ¿Para qué morirte de hambre si tienes el poder? El problema es que lo que está escrito, la palabra de Dios, tiene más sentido para nosotros. Esto es muy importante en lo que estamos estudiando. Satanás apela a los deseos de la carne de nosotros también. Satanás apela aquí a Jesús y Jesús responde que hay algo en la palabra que es más que necesidades físicas.
Todos nosotros tenemos deseos. Todos nosotros tenemos necesidades. Pero satisfacer esos deseos no es más importante que obedecer a Dios. Si para tú satisfacer eso tienes que desobedecer a Dios, tú ten problemas. Eso es lo que está pasando aquí. Jesús tenía una encomienda, tenía que cumplirla. Y Satanás dijo, pero ¿cómo va a ser? Eso no tiene sentido. Resuelve ahora, no importa lo que Dios diga o haya dicho. No te mueras de hambre, es la idea. Y déjeme decirle esto, hermano. Satanás siempre estará interesado en que nos guiemos por la necesidad más que por convicción. Satanás apela a nuestras necesidades, a nuestro deseo. Siempre será un foco de atención de Satanás en nuestras vidas. Uno de los problemas que enfrentamos hoy en día es que la gente vive guiada por sus deseos. La gente dice, me gusta eso. Y ya, no se le puede hablar, porque me gusta. ¿Y quién te ha dicho a ti que porque te guste, necesariamente eso va a ser más sabio? O lo otro es, no me gusta. A mí no me gusta que me saquen de mi zona de confort. Me es muy incómodo lo que me estás pidiendo. ¿Qué es lo que se está sugiriendo? Que tú te estás guiando por tus deseos. La pregunta no es lo que te guste o no te guste. La pregunta es qué dice Dios. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué dice Dios? Porque si yo me guío por la circunstancia, yo seré esclavo de la circunstancia. Dios a veces nos pone en necesidades reales. ¿Saben qué? Para mostrarnos que Él es un Dios soberano. Que Dios es mejor que sus bendiciones. A Satanás no le interesa que aprendamos a confiar en Dios así. Siempre va a decir, pero muchacho, eso no es nada. Tú tienes un deseo que es legítimo, resuelve eso. Sea con dinero, sea con inmoralidad, sea con palabra deshonesta, con engaño, Satanás siempre va a tirar al blanco. Resuelve tu necesidad. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación, entonces. Jesús apeló a los deseos de la carne. Satanás se enfocó en demostrarle a Jesús que no había necesidad de sufrir, que él podía resolver sus problemas, que se olvidara de lo que estaba escrito, que usara su poder legítimamente y resolviera. Cuando usted ve un movimiento hoy popular que se llame Para de Sufrir, hay que llevarlo a Mateo 4. Esa gente no sabe de lo que están hablando. Porque hay muchas bendiciones que Dios trae a nuestra vida que es a través del sufrimiento. Si tú tratas de saltar eso, jamás vas a entender lo que Dios puede darte. Eso es lo primero. Segunda tentación. Versos 5 al 7. Nosotros la vamos a considerar y luego vamos a venir con una serie de aplicaciones prácticas para esto. Verso 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A qué apela ahora Satanás? Al orgullo de la vida. A demostrar tu grandeza. A demostrar tu poder. Una cosa interesante es que dice que lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. Yo estaba investigando sobre eso, del pináculo del templo. Entonces, sumamente interesante. Ese pináculo se levantó aproximadamente a unos 200 pies desde el suelo del Valle del Cedrón. Yo hice una comparación en Google y da que equivale a un edificio de 4 pisos ahora mismo. Esa era la altura que tenía esto. El pináculo del templo, al parecer,
Era uno de los 4 ángulos de los pórticos del templo sobre el torrente del Cedrón. Una cosa muy importante acerca de este lugar es que era visible prácticamente de cualquier punto de la ciudad. Eso es muy importante para entender qué está buscando Satanás. Es un show lo que queremos. Por ejemplo, el historiador Fabio Josefo decía que en ese lugar había peligro de sufrir de vértigo solo mirando hacia abajo. Imagínense la altura que esto tenía para la zona donde estamos hablando. El pináculo del templo era considerado como un lugar extremadamente alto en las costumbres antiguas. Los que conocen del lugar dicen que desde ahí se ve abajo todo el valle del Cedrón hasta los montes de los olivos. O sea, estamos hablando de algo de largo alcance. Algunos historiadores dicen que el apóstol Santiago, que escribió el libro de Santiago, el medio hermano de Jesús, murió ahí. Lo lanzaron de ahí arriba, de ese mismo lugar, como un repudio a sus convicciones religiosas. Desde ahí lanzan a Santiago. Este fue el lugar donde Satanás ahora llevó a Jesús. Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, fíjate, si Jesús se lanzaba desde ahí y aparecían los ángeles prometidos, esto iba a ser un espectáculo. El circo de Soleil iba a quedar chiquito a este lío. Satanás está tentando a Jesús a forzar que haya algo espectacular donde él tome crédito. Él está retando a la identidad de Jesús. Aquí Satanás apela al deseo de todo hombre de tener aprobación pública, de ser famoso, de ser popular. Una de las cosas más impresionantes en esta tentación es que Satanás le citó la Biblia. ¿Usted puede creer esto? Satanás dice en el verso 6, le dijo, si eres el hombre de Dios, hijo de Dios, lánzate, pues escrito está. Y le citó el versículo. Le dijo, a sus ángeles te encomendará, etcétera, etcétera. ¿Saben qué aprendemos de aquí? ¿Ya el aire se arregló? ¿Están diciendo? Excelente. Ya no me da tiempo a volverme. Ya yo estoy mojado como quiera. Vamos a seguir aquí. Una de las cosas más interesantes de esto es, hermano, escucha esto. Satanás conoce la palabra. Nuestro tentador conoce muy bien la palabra. Él cita la escritura. Es increíble. Satanás ha memorizado Biblia. La conoce bien, pero es un experto en citar la Biblia fuera del contexto para confundir y derrotar. ¿Cuál es el texto que Satanás está usando? Bueno, los estudiosos de la Biblia entienden que es el Salmo 91. Yo quiero que lo busquemos, por favor, porque esto es muy importante. ¿Cuál es el texto que Satanás está citándole a Jesús? Salmo 91, versos 11 y 12. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Es impresionante. Él le citó el texto, un pequeñito problema. Él no lo citó entero. Hubo una parte del versículo que él lo dejó afuera. Él no citó cuando dice que te guarden en todos tus caminos. Eso no lo citó Satanás cuando se lo dijo a Jesús. El problema fue que lo usó fuera de contexto para decirle a Jesús, Jesús, mira esto, si tú haces esto que te tira para allá abajo, la Biblia promete que sus ángeles te van a rescatar y será una excelente autopromoción. El pastor Charles Spurgeon comenta sobre esto y dice, Satanás tomó prestada el arma de nuestro Señor y dijo, escrito está, pero él no la usó, la espada, legalmente. No estaba en la naturaleza del demonio falso
citar la palabra correctamente. Él excluyó algunas palabras que eran cruciales. Como dices, Dios promete eso si tú estás en camino de obediencia. En los caminos de obediencia. El texto fue falsamente citado porque excluyó eso. El probar a Dios de esta manera no era la voluntad de Dios, no era la voluntad de Jesús. No era de los caminos a los cuales Dios había trazado. Decía alguien, Dios nunca nos ha prometido alguna protección de ángeles en caminos pecaminosos. Dios nunca nos ha prometido protección cuando tú estés guiándote por lo que te da la gana. No vas a encontrar un solo texto en la Biblia entera. Pero otra vez, Jesús conocía muy bien la palabra. El Señor Jesucristo pudo discernir que estaba siendo mal aplicada. De hecho, hermano, nosotros necesitamos conocer esa palabra. Porque cuando alguien nos cita la palabra, debemos ser capaces de discernir si está bien citada o no. Alguien decía, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Oiga eso. Un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Tú puedes usar la Biblia hasta para matar, si quieres, si empieza a citar versículos a lo loco. Nosotros estamos en una lucha espiritual con alguien que conoce la Biblia. De hecho, es una vergüenza que Satanás pueda conocer más la Biblia con cristianos. Eso no tiene sentido. Si esa es nuestra espada, nuestra palabra, hasta Satanás entiende la importancia de memorizar la palabra de Dios. Hasta Satanás lo sabe. Y es una pena que Satanás sea más diligente en eso, en su propósito para engañar, que nosotros que la necesitamos en el propósito de crecer. Debemos ser gente de la palabra. Una cosa importante es que Jesús responde con la palabra otra vez. Miren conmigo en el verso 7, Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde eso está escrito? Bueno, Deuteronomio 6:16 dice, no pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Eso es muy importante. Déjenme dar un contexto aquí porque aquí sí tenemos que entender por qué es una tentación tú tentar a Dios en algo. Bueno, en Deuteronomio 6, escuchen esto. Dios está trabajando con el pueblo de Israel en medio de sus incredulidades, en medio de su desobediencia. Dios está siendo paciente con esta gente. Dios les ha dado promesa y Dios está mostrando su fidelidad, tratando de que esta gente entienda. Dios está tratando de decirle, ustedes tienen que ponerme como primero en sus vidas. Yo debo ser su prioridad. Dios le exhorta al pueblo a ser obediente a los estatutos, a los mandamientos que le ha dado para que puedan vivir de una manera que le glorifique. Y una de las exhortaciones que aparece en ese contexto es que le dice, no tientes al Señor tu Dios, como sucedió anteriormente. ¿Cómo fue que Israel tentó a Dios? Bueno, la historia está en Éxodo 17. Yo quiero que busquen Éxodo 17. Todo esto es muy importante. ¿Cómo fue que el pueblo tentó a Dios en cuanto a eso? Bueno, ustedes saben, habían caminado mucho por el desierto, la gente tenía sed, no había agua y el pueblo se quejó. Dice en Éxodo 17, verso 2, adelante, dice, entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo? Les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? O sea, esto es interesante, señores, recuerden, esta gente estaban como esclavos en Egipto. Lo ponían a trabajar y no le daban los materiales. O sea, un abuso
El faraón lo tenía como gente mendigo, o sea, un abuso en sentido general. Dios lo rescata, lo va en el desierto, y porque en un momentico hubo un problema de agua, ellos dijeron, nosotros estábamos mejor allá. Nosotros nos reímos, pero es de ti y de mí que están hablando aquí. Dijeron, ¿y qué? ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para morir? No estábamos mejor allá, estábamos bien. Moisés oró a Dios, Dios proveyó, dice que había una peña de Oreb, milagrosamente Dios proveyó el agua, el pueblo bebió el agua y se resolvió. Ahora, el problema se resolvió físicamente, pero todavía había un problema de incredulidad. Había un problema de desconfianza. ¿Saben qué es un problema que a veces tú y yo tenemos? Nos quejamos de muchísimas cosas. Dios en su paciencia provee para eso y nosotros creemos que teníamos razón. Y Dios no nos vuela la cabeza por su misericordia. Pero tenemos un cáncer adentro que hay que tratar. Y dice el verso 7, oigan esto. Señores, por un momento pónganse en la posición de Moisés, como yo, lidiando con todo esto loco. En esto dice, y puso a aquel lugar el nombre de Masah y Meriba, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Eso sucedió en Éxodo 17. Eso fue refrescado en Deuteronomio 6. Y Jesús lo usó en Mateo 4. Esto es impresionante lo que estamos viendo. Cuando Satanás le hizo la propuesta a Jesús, Jesús se acordó de cómo en nuestra insatisfacción y nuestra queja nosotros tentamos a Dios. ¿Cuál era el problema que esta tentación representaba? El razonamiento que Satanás le puso. Le fue, puesto que confías tanto en Dios y en su palabra, entonces arrójate desde lo alto del templo, porque seguro que tu Padre velará por tu seguridad. Pregunta, ¿tenía algo de malo poner a prueba la palabra de Dios, el cuidado providencial de Dios? No era esa la promesa que Dios había dicho, pero este es el punto. El hecho de confiar en Dios no significa que debemos cometer cualquier tipo de imprudencia. El Señor dijo que eso sería tentar a Dios. Por así decirlo, sería abusar de sus promesas. Por eso Jesús le contestó con la misma palabra. Es como si Jesús le respondiera, yo no tengo que poner la prueba de la fidelidad de Dios conmigo. Yo le confío. Yo no tengo dudas de su cuidado y protección sobre mí. Dios está dirigiendo mi vida. Yo no voy a tentar a Dios con eso. No voy a tentar a Dios. Las promesas de Dios no son para complacer nuestros caprichos, sino para facilitar nuestra obediencia. Oigan eso otra vez. Las promesas de Dios no son para complacer nuestros caprichos, sino para facilitar nuestra obediencia. Hay gente que ellos solo piensan en ellos. Ellos están pensando en su disfrute, su autopromoción. Según ellos están honrando a Dios, cuando en verdad lo que están haciendo es desafiándolos. Otra vez, las promesas de Dios no son para complacer nuestros caprichos, sino para facilitar nuestra obediencia. Dios no es un secretario, un asistente personal para apoyarnos en nuestras aspiraciones. Dios es un Dios soberano que reina y gobierna de acuerdo a su voluntad. Son dos cosas muy diferentes. Dios no está interesado más en nuestra comodidad que en nuestra santidad. Hay gente que se queja porque es que son muy incómodos. ¿Qué tú quieres que te diga? Hay que crecer. Y esa es la incomodidad. Primera tentación, deseos de la carne. Segunda tentación, orgullo de la vida. Y finalmente, en el poco de tiempo que nos queda, deseos de los ojos.
Dice el verso 8 y 10 en Mateo 4. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró, aquí está la palabra clave, déjame enseñarte ahora. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, al solo servirás. Lo deseo de los ojos. Le mostró los reinos del mundo, su gloria. ¿Saben qué quería Satanás hacer con Jesús? Deslumbrarlo, impresionarlo. Apeló al sentido de lo que se ve. Los ojos aquí trabajando. Dijo, si tú me adoras, todo eso te lo daré. Es interesante que Satanás estaba ofreciendo lo que él no tiene. Eso es una cosa increíble. Esencialmente, esto era buscar un atajo de la cruz. Jesús vino, ¿sabe a qué vino Jesús? A ganar los reinos del mundo y la gloria. Es verdad que estaban sometidos bajo el dominio de Satanás. Y que Satanás le dijo, mira, te voy a facilitar el trabajo. Eso es lo que está en juego aquí. Tú no tienes que morir en ninguna cruz. Olvídate de eso, no sufra tanto. Adórame y yo te voy a dar lo que tú quieras. Es lograr la meta, pero sin pagar el precio. Decía alguien, es un peligro. El peligro es mucho más grande cuando el final es bueno. ¿Sabe por qué el pecado es pecado? Porque gusta, porque atrae. Usted nunca va a tener una tentación de estudiar alemán. ¿Está loco? Sí, pero hay otras cosas que sí te gustan, y este es el problema. Todo lo que tenía que hacer era adorarle. ¿Saben que Satanás, él ofrece lo que sea, porque el punto de él es que lo adoren? De hecho, eso fue su caída, como se narra en Isaías 14. Satanás es un experto mostrando las supuestas bendiciones, pero ocultando el real precio que tú vas a pagar. Es como veneno con cubierta de chocolate. Todos los escándalos de inmoralidad, incluso entre pastores, que se desatan, es la misma historia. Te ofrezco un disfrute y no va a pasar nada. Esa es la idea. ¿Qué hizo Jesús? Le respondió con la escritura. Jesús le dijo, vete, Satanás, vete. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás siempre va a querer que resolvamos el problema a través de la idolatría. ¿Tienes un problema? ¿Tienes una necesidad? Yo te lo resuelvo. Adórame. Dame tu corazón y te doy lo que tú quieras. Y no te va a costar nada. Deseos de la carne, orgullo de la vida, deseo de los ojos. ¿Cómo terminó? Dice el verso 11, el diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Nadie vaya a pensar que cuando dice ahí que le dejó, quiere decir que ya se acabó. El diablo no se rindió, ni se va a rendir con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque esa no fue la última vez que Satanás va a tentar a Jesús. Lucas capítulo 4, verso 13, traduce el versículo de esta manera. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación aquí, él se alejó esperando un tiempo oportuno. Pero no quiere decir que él dijo, ya me rindo, se acabó esto. No. No solamente fue eso, más adelante. De hecho, en una Jesús dice a los discípulos, yo tengo que ir a Jerusalén a sufrir, a morir. Y Pedro, que era medio sentimental, le dijo, ay no, ¿cómo te vas a ir a sufrir? Quédate aquí. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, quítame de delante de mí, Satanás. Yo no creo que fue un buen consejito que le dieron a Pedro. Le dijeron, tú ahora mismo estás sirviendo al propósito de Satanás, diciéndome que no vaya a cumplir. Pero ven cómo apareció Satanás. Y eso fue en el capítulo 16 de Mateo. Que lo dejó ahí no quiere decir que se rindió, ni nunca se va a rendir con nosotros tampoco.
Y dice que los ángeles vinieron y le servían. La ayuda llegó en el tiempo de Dios y llegó en la manera de Dios. No tomes las cosas antes de tiempo. Esperar en Dios siempre es el punto crítico de vencer o ser vencidos. Usualmente el fracaso viene cuando nos adelantamos al tiempo de Dios. Una joven no espera casarse para tener relaciones sexuales. Una persona para conseguir una prosperidad engaña. Te estás desesperando. Espera. Dios te va a dar algo mejor que eso, pero en su tiempo. Ahí está la fe. Entonces, tentó y se acabó. ¿Qué aprendemos de aquí? 3 cosas y con esto termino. Primero, tenemos el mismo adversario. Tú y yo tenemos el mismo enemigo. Jesús fue tentado por el diablo, nosotros también. Dice 1 de Pedro 5, sean de espíritu sobrio, estad alerta, porque su adversario, el diablo, anda como acecho, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Yo no sé si ese versículo está en su Biblia, pero en la mía está. Y no dice ahí como una mascotica que te va a pasar la lengua viendo televisión. Eso no es lo que dice. ¿Tú sabes qué es un león rugiente? Satanás anda buscando una sola cosa. Menos de ahí es inaceptable. Volarte la cabeza. Eso solo. Nuestro enemigo es real. Nuestra lucha es real. O escucha esto, hermano. Tu problema no es tu cónyuge. Tu problema no es tu vecino. Tu problema no es tu jefe, ni tu pastor, ni tus familiares. Dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra gente, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es mucho. Alguien decía, por ese texto se entiende que por cada cristiano Satanás tiene 500 demonios a tiempo completo. La batalla es espiritual. Muchas veces estamos luchando en contra de una persona cuando el conflicto es contra un enemigo espiritual. Tenemos que elegir nuestra batalla. Eso es lo primero, es el mismo enemigo, el mismo tentador. Segundo, son las mismas tentaciones. Son las mismas tentaciones. Satanás anda detrás de los deseos de la carne y moralidad. Satanás anda tentando en deseos de los ojos, materialismo. Satanás anda tentando en el orgullo de la vida, eso es arrogancia. Y escucha esto, no podemos agradar a Dios si nuestras necesidades físicas son más atractivas que las promesas de Dios. No podemos agradar a Dios si nuestras aspiraciones terrenales son más atractivas que nuestras aspiraciones celestiales. No podemos agradar a Dios si nuestra necesidad de lucir grandes es más atractiva que nuestra necesidad de lucir fieles a Dios. Hay un vacío natural en todos nosotros que solo Dios puede llenarlo. Si ese vacío no es llenado por el poder del Espíritu Santo, el mayor blanco de atención estará en nosotros para el enemigo. Y finalmente, no solo tenemos el mismo enemigo y tentador, no solo tenemos las mismas tentaciones, tenemos los mismos recursos para defendernos. Satanás tentó y ¿qué hizo Jesús? Usó sobre todo la palabra de Dios. 3 veces Jesús fue tentado. 3 veces Jesús respondió, escrito está. Esta es la pregunta que yo tengo. Si Jesús, que fue Dios y hombre, sin pecado, Jesús nunca experimentó lo que es la culpa, porque él nunca pecó. Si Jesús necesitó la Biblia para defenderse, ¿qué tú crees de ti y de mí? Un dardo de Satanás no se va a frenar porque tú digas, ay no, tú estás exagerando. Eso no es así. ¿Tú crees que Satanás se va a frenar con eso? O tú citas la palabra o te van a volar la cabeza. Tú necesitas la escritura. ¿Sabes? Satanás
Perdón, Jesús pudo haber usado su poder celestial para resolver el problema, pero Él quiso dejarnos un ejemplo. Él respondió con los mismos recursos que tú y yo tenemos a las mentiras seductoras de Satanás. Debemos enfrentarlo con la verdad de Dios. Solo eso hará que Él se aleje. Jesús tuvo fe en el plan de Dios. Otra cosa es el escudo de la fe. Jesús dijo, no voy a tentar a mi Dios. Nosotros no podemos tentar a nuestro Dios. Yo creo que a veces estamos jugueteando con el fuego. A veces la pregunta es, ¿qué tan lejos puedo llegar sin pecar? Eso es una mala propuesta. ¿Qué tan lejos debo huir? Esa debe ser, no tientes a Dios. No tientes a Dios. Y nosotros debemos orar para vencer esta tentación. ¿Por qué es consolador pensar en Jesús como una buena ayuda en las tentaciones? Porque Él fue el tentado en todo. Porque Él prevaleció. Porque Él está disponible para ayudarnos en nuestro peregrinar en este mundo. Entonces, nuestra mejor ayuda es Jesús. Nadie puede entendernos como Jesús. Nadie puede amarnos como Jesús. Que Dios nos ayude entonces a que podamos entender la realidad de nuestra lucha espiritual. Que podamos asirnos de la gracia de Dios para ser fieles imitadores de Jesús. Que en medio de nuestras tentaciones podamos recordar y abrazar la palabra. Que en medio de nuestras tentaciones podamos guiarnos por la fe y esperar en nuestro Dios en su tiempo adecuado. Que en medio de las tentaciones podamos ser guiados por la fe para orar por cuidado y protección. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos. Señor, gracias una vez más. Gracias que tú eres bueno. Y gracias que para siempre son tus misericordias. Gracias por hablarnos. Sabemos que vivimos en un mundo que no es nuestro mundo. No estamos en el cielo todavía, Señor. Y este es un mundo que está plagado de tentaciones por todos lados. Lo que vemos, lo que escuchamos, nuestras mismas aspiraciones muchas veces. Y a veces nuestro propio corazón, Señor, es quien nos traiciona. Así que líbranos de nosotros mismos. Danos la sabiduría para que en cada tentación podamos ver como Jesús un aliento en tu palabra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de tu palabra. Ayúdanos a buscar en tu palabra el real refugio contra tantas tentaciones. Oh Señor, ayúdanos a mantenernos fieles como iglesia, como familia, como líderes, que podamos ser un faro de luz en medio de una generación que está en oscuridad. Visítanos por tu gracia. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.